Hola, mi nombre es Edison Fernández Henao, apoyo de comunicaciones de Casas de Justicia, y en este episodio, gracias al apoyo de la Corporación El Megáfono y Casas de Justicia, proyecto de la Alcaldía de Medellín, les estaremos acompañando por segunda vez en nuestro especial de resolución alternativa de conflictos. En este especial abordaremos situaciones que probablemente a usted le han sucedido con su vecino, familiar, amigo o inclusive expareja, a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación en equidad, la conciliación en derecho y demás. Trataremos de encontrar la ruta para solucionar esos conflictos que tal vez usted en algún momento de su vida haya presenciado o tal vez vivido. En nuestro episodio anterior abordamos el caso de Diana y Felipe, quienes tenían un inconveniente por problemas de ruido. En este caso revisaremos la historia de Tomás y Camila. Camila, ¿qué pasa con la plata que me debe? ¿Cuál plata? ¿Cuál plata? La que le he conseguido para que pague sus artículos personales para el hogar. Y ante todo, recuerde que ya es muy alta. Deme un tiempito, por favor, sí. Más tiempo el que le he dado. Por favor. Yo creo que ya es suficiente. Por favor, deme otro tiempito más. No, ya no le puedo dar más tiempo porque al tiempo que vamos va a carecer endeudada. Yo no le debo nada. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no? Y entonces, ¿qué es todo este tipo de documentos que yo tengo aquí elaborados tratando de suplirle a usted cada una de sus diferentes platas? Ya es hora que me empiece a pagar, porque si no vamos a tener que empezar a abrirle Yo no un le debo nada. proceso legal. Haga lo que quiera, haga lo que quiera. Camila, entonces ¿cómo vamos a hacer entonces para arreglar Haga lo este que usted problema? quiera, haga lo que usted quiera. Entonces, vámonos entonces por la vía legal. Esta es la situación. Tomás le sirvió de fiador a su amiga Camila para obtener un electrodoméstico a cuotas. Camila tuvo la oportunidad de pagar 6 de las 9 cuotas que se comprometió a pagar en dicho centro comercial. Sin embargo, perdió su trabajo y Tomás, por no ser reportado en ninguna central de riesgo, le apoyó y verbalmente llegaron a un acuerdo en el alguno de dicho acuerdo o que en ese momento no tiene dinero para pagarle las 3 cuotas que asumió su amigo Tomás. Tomás le propuso a Camila conciliar sus diferencias a través de una conciliación en derecho. No obstante, Camila no se presentó a la conciliación, entonces Tomás ahora no sabe qué hacer al respecto. Tomás le propuso a su amiga Camila conciliar sus diferencias a través de una conciliación en derecho. No obstante, Camila no se presentó a la conciliación. ¿Qué caminos puede tomar Tomás para recuperar su dinero? ¿A quién o a qué proceso debe acudir en este caso? ¿Y qué pasa si la persona se niega a asistir a la conciliación? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué hago pues? Y ella podría pagarle esa deuda con algún bien, una moto, una bicicleta o un equipo. Compensación de una deuda que se tenía anteriormente.
diferentes personas de la Comuna 1 Popular le estén observando en este momento. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Sara, acabamos de ver un ejercicio o más bien una situación de Muchísimas conflicto gracias a ustedes por que invitarme. puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Bueno, en este caso, Tomás le prestó, en un primer momento hizo las veces de fiador a su amiga Camila, que compró un electrodoméstico a través de la modalidad de cuotas, ¿cierto? Todo iba muy bien, ella estaba muy juiciosa, cancelando cada una de las cuotas, pero debido a una situación económica que en últimas fue una novedad, ella no terminó de pagar las cuotas y su amigo Tomás asumió esa deuda. Ahora tienen un percance allí porque no encuentran la forma de acordar el pago de esas 3 cuotas restantes, y tal vez a Camila se le ha olvidado un poco la deuda que asumió verbalmente con Tomás. Entonces el día de hoy estamos aquí, específicamente Sara, para conversar cómo, y en este caso, cualquier persona que se enfrente a esta situación, y puntualmente Camila y Tomás, pueden tratar de solucionar este conflicto sin tener que apelar tal vez a mecanismos diferentes y que puedan en primera instancia apelar al diálogo y a partir de allí trabajar. Entonces comencemos tal vez por una mecanismos explicación, una ampliación del panorama en estos ejercicios de compras de cuotas o de hacer las veces de fiador, y a partir de allí empezaremos a revisar puntualmente cómo podemos prevenir estos escenarios y ya en caso de vivirlos, cómo solucionarlos. Adelante. Claro que sí, Edison. A ver, en primer lugar, la situación que vimos ahí es algo, pues como ya tú lo dijiste, es algo muy común entre nosotros, y es la compra por cuotas. Y como muchas entidades no lo exigen, un fiador, o como comúnmente se llama fiador, pero ahora en temas más legales lo llamamos codeudor, las entidades pues normalmente lo exigen. ¿Qué situación se presenta ahí? Hay 2 tipos de obligación, que son las obligaciones externas y las obligaciones internas, cuando se presentan pues este tipo de fiadores y de obligaciones. Las obligaciones externas son las que tenemos los deudores y los codeudores o fiadores con las entidades, con los acreedores, que pueden ser personas naturales o entidades financieras. Y las obligaciones internas es la que se presenta entre el deudor, que fue el que efectivamente se gastó el dinero, y el fiador, que se hace efectiva y consiste en el derecho que tiene el fiador de reclamar las cuotas que le correspondió pagar en el caso de que el deudor principal no haya pagado, que fue la situación que vimos, que Tomás pagó las cuotas que Camila no pudo pagar, ¿cierto? Entonces, entre Camila y Tomás existe una obligación interna, y es la obligación que tiene Camila de pagarle a Tomás los dineros o las cuotas que él asumió. Porque quien se gastó la plata realmente fue Camila, por así decirlo más coloquialmente. Entonces, a partir de esta situación y cómo podemos resolver este conflicto, primero que todo, tratar de dialogar, ¿cierto? Tratar de, entre Camila y Tomás, buscar una solución, dialogar entre ellos. En el caso de que no sea posible, o como dice Camila, que no reconoce la deuda o no la quiere reconocer, buscar ayuda a través de las conciliaciones. En las casas de justicia incluso contamos con conciliadores en equidad que nos pueden ayudar a solucionar este conflicto. ¿En qué consiste una conciliación? Una conciliación consiste en que las 2 partes, es decir, Camila y Tomás, van a solucionar su conflicto entre ellos dialogando, pero con la ayuda o con la intervención de un conciliador que es experto en el tema, que es experto en mediar, que les va a proponer fórmulas de arreglo para poder solucionar el problema de la mejor manera. ¿Por qué se recomienda la conciliación y por qué es el primer paso? Incluso es un requisito para poder
llegar a vías o instancias judiciales. Es un requisito que la ley nos exige. ¿Por qué? Porque debemos tratar de no congestionar el aparato judicial o no congestionar los juzgados, y debemos tratar de solucionarlo y de buscar alternativas. Entonces, ¿qué va a pasar en la conciliación? Vamos a llegar a un acuerdo, el conciliador va a expedir una constancia o un acta de conciliación en el caso de que lleguen a un acuerdo, y eso va a tener mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser exigible en el caso de que se incumpla. Perfecto, Sara, pero nos vamos a devolver un poquito, ¿cierto? Sí. Primero, Sara nos menciona un mecanismo específico que es la conciliación, y también nos menciona las casas de justicia. Sara Marín Muñoz es el apoyo logístico de la Casa de Justicia Robledo, y también es una abogada que tiene un conocimiento muy amplio en cuanto a insolvencia económica. Por eso nos acompaña el día de hoy, hacemos allí la precisión. Sara, digamos que previo a ingresar a ese espacio que es la conciliación, advertíamos en el episodio que, digamos, Camila en principio se resiste a conciliar, ¿no? Y también apela tal vez a algo que crearíamos las personas que no tenemos conocimiento del derecho, a que ese acuerdo verbal no tiene la misma validez como tendría un pacto tal vez escrito. Me corregirá usted y me indicará cuál es la categoría puntual, pero tal vez partiendo de allí es que se crea el imaginario de que podemos romper ese acuerdo al que llegamos verbalmente y se genera esta situación. No sé si podemos revisar de pronto esas situaciones comunes que puedan ser incluso diferentes a las de Camila a la hora de hacer acuerdos, a la hora de tal vez prestar dineros, asumir responsabilidades, o en este caso ser codeudor. Ahorita lo ampliabas muy bien, pero no sé si haya algo más que revisar ahí para ya continuar con el proceso de conciliación, donde un tercero se vuelve clave para mediar estas diferencias, como usted lo decía. Sí, claro que sí, Edison. Las obligaciones tienen el mismo efecto, la misma consecuencia jurídica si son escritas o son verbales, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando las obligaciones son escritas, yo tengo el título ejecutivo con el que puedo exigir el cumplimiento de la obligación. En el caso de llegar a instancias judiciales, muchísimo más fácil. Pero cuando las obligaciones son verbales, las obligaciones no quiere decir que no existan, simplemente que las debo declarar o reconocer, y eso es lo que se puede hacer en una conciliación. En una conciliación lo que se hace es reconocer el título, reconocer la obligación judicial, y eso se convierte en un título ejecutivo. No sé si me hice entender bien. Es muy claro, Sara. Yo creo que es claro. Entonces, ahora vamos a trabajar, o más bien a conversar. Usted nos tratará de pintar ese panorama respecto a la conciliación en este ejercicio. ¿Cómo puede apelar una persona a un proceso de conciliación? ¿A dónde o a qué lugar debe hacer? ¿Qué papelería primeramente? Y si ambas partes deben estar de acuerdo, por favor, conversemos sobre ello. Ok, bueno, para el primer requisito para hacer una conciliación es tener ganas de conciliar, ¿cierto? Tienes que saber qué es una conciliación. Para llegar a una conciliación quiere decir que ambas partes van a ceder en algo. Sí, es dar de parte y parte para poder llegar a una conciliación. En las casas de justicia, algunas contamos con conciliadores en equidad, que son completamente gratuitos, como todos los servicios que se prestan en la Casa de Justicia, que son gratuitos. Y documentos que se necesiten para poder iniciar, cédula de ciudadanía y una solicitud de insolvencia una solicitud de conciliación que le vamos a presentar al conciliador, explicándole básicamente, lo voy a resumir muy básico, los datos personales míos y datos para notificación.
un relato breve de qué es lo que está sucediendo para poner como en contexto al conciliador de qué es lo que ha venido pasando y a qué nos vamos a enfrentar. Y una pretensión, qué es lo que pretendo yo con la conciliación, qué quiero lograr. Y por último, los datos de la persona a la que yo quiero invitar a conciliar. Sara, ¿este ejercicio lo debe hacer la ciudadana o el ciudadano desde su casa o puede acercarse a la Casa de Justicia para que allí le apoyen en la solicitud, que implica como unas características como lo menciona? Sí, no, en la Casa de Justicia contamos con personal que nos puede ayudar a formular esa solicitud de conciliación para que sea de pronto más clara, más concreta y se pueda llevar a cabo como más fácil. Súper claro, Sara. Hemos estado conversando en una posible conciliación, claro, porque ambas partes así posiblemente lo quieran. Digamos que en ese ejercicio el tercero que ayuda a mediar tiene un papel muy importante y mencionabas que para conciliar el requisito primero es querer conciliar. Pero nos hacían una pregunta puntual, las personas o habitantes, algunos habitantes de la Comuna 1 Popular, y es que, ¿qué sucede en este caso si Camila no quiere conciliar con Tomás? O bueno, acordamos una conciliación y nos vamos a ver en la Casa de Justicia para conciliar nuestras diferencias o tratar de llegar a un acuerdo en este caso, y Camila no se presenta a la conciliación. ¿Qué sucede allí? ¿Qué escenarios posibles tiene Tomás en este caso y Camila? Pues porque también sabemos que ambos tienen unos derechos y unos deberes. Revisemos ese posible escenario. Sí, claro que sí. Bueno, en el caso de que Camila no se presente, se hizo, como tú decías, se citaron para presentarse a la Casa de Justicia y conciliar, y Camila no asistió simplemente porque no quería conciliar. Edison, lo que va a hacer el conciliador es expedir una constancia de no asistencia, que incluso es muy importante, porque como les decía en principio, la conciliación es un requisito que la ley exige para poder acceder a un proceso judicial. Entonces, con esa constancia de inasistencia, en las casas de justicia incluso tenemos juzgados de pequeñas causas, en los cuales vamos a iniciar un proceso para declarar la obligación que tiene Camila, porque como les decía, la obligación es verbal. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ejecutar esa obligación? Que no la declare una entidad competente, que sería el conciliador o dado caso, un juzgado, dado el caso de que no haya ánimo conciliatorio. Entonces, puedo acudir al del juzgado. Incluso allá también los juzgados en las casas de justicia nos ayudan mucho en esos temas. Acudo al juzgado, presento mi constancia de inasistencia y presento todas las pruebas, los recibos de que yo fui quien asumí la obligación, las constancias donde muestre que yo soy codeudor, de pronto el pagaré que se firmó ante el banco como fiador. Presento todos esos documentos. ¿Para qué? Para que el juez declare la existencia de esa obligación. Y con esa declaración de existencia yo ya puedo iniciar en el mismo juzgado de pequeñas causas que tenemos en las casas de justicia un proceso ejecutivo. Pero como les decía, no es la idea siempre va a ser conciliar, siempre va a ser más rápido, siempre va a ser igual de eficiente, pero muchísimo más rápido, muchísimo menos desgastante. Entonces la invitación es siempre a conciliar, siempre. Sara, en esa invitación de siempre conciliar, contémosle a las personas que nos están viendo, nos verán, qué puede pasar en esa conciliación. O tal vez cuáles son los escenarios posibles de esa conciliación. ¿Cómo podemos llegar allí a un acuerdo? Porque, por ejemplo, Camila manifestaba también que en ese momento tiene una situación económica difícil. Y entonces, si en ese momento no tiene dinero para saldar la deuda que tiene con Tomás, también un habitante de la Comuna 1 nos consultaba, bueno, ¿cómo es la dinámica de pago? ¿Cómo se puede pagar esa deuda? ¿Puede haber una compensación a través de tal vez un bien particular?
cuéntenos sobre eso. ¿Qué pasa ya en esa conciliación, hablando específicamente de llegar a un acuerdo sobre las cuotas que Tomás asumió por su amiga Camila? Sí, bueno, las posibles fórmulas de arreglo en una conciliación son todas, ¿cierto? Desde que Tomás acceda a Camila, pueden ser darle un tiempo, una espera, pactar cuotas que sean asequibles o que se adapten a la realidad económica de Camila. Es una opción, ¿cierto? Como tú nos decías, la dación en pago es otra opción y la dación en pago es una figura que consiste en que yo entrego un bien para cumplir con una obligación. Es una opción muy viable que incluso se usa mucho porque puede que Camila sea una persona que tuvo trabajo, que le iba bien y que no fue su intención dejar de pagar, sino que realmente su situación económica no se lo permite, pero tiene cosas que sí puede entregar, digamos, mientras trabajó consiguió una moto, consiguió una bicicleta, un computador, cualquier cosa, y que le sirve a Tomás, y Tomás en medio de su voluntad de conciliar, porque como les decía ahora, la conciliación consiste en ceder de parte y parte, ¿cierto? Yo no puedo ir a una conciliación a decir esto es lo que yo quiero y ya, si no es eso, entonces no, en eso no consiste la conciliación. La conciliación consiste en que sea un bien para ambos, en que ambas partes den lo mejor de sí, pero sí tienen que ceder un poquito, ¿cierto? Entonces, en que Tomás también reciba los bienes que le puede ofrecer Camila. Otra que tú mencionabas es la figura de la compensación. La figura de la compensación consiste en que supongamos que es que entre Camila y Tomás ese no fue el único negocio que ellos han hecho, sino que Tomás también le compra mercancía a Camila o le compraba antes y le quedó debiendo unas platicas de una mercancía. Entonces van a la conciliación y dicen, mira, usted me debe X dinero y yo le debo tanto, ¿por qué no saldamos las obligaciones y quedamos en cero o dependiendo, o yo te doy tanto dinero para que compense, como así dice pues como su nombre lo dice? Perfecto, Sara. Digamos que este escenario sobre el que estamos trabajando ya es una situación en la que se presentó el hecho puntual, tal vez ese primer momento de conflicto o de diferencia. Pero Sara, como en este caso apoyo logístico de una casa de justicia y que tiene conocimientos en insolvencia económica, ¿qué recomendación le da a las personas a la hora de acordar y de cumplir con sus obligaciones para no tener que enfrentar estadios como estos? Para que la conciliación sea siempre una opción, porque la solución es dialogando. Sara, creo que concordamos con ello, según lo que nos comentabas, pero que no necesariamente tengamos que llegar hasta allí. Tal vez desde la prevención, ¿qué nos puedes decir? Sí, claro que sí, no, la idea es siempre comprometernos a hacer algo que podamos cumplir. Siempre tratar de tener en cuenta nuestra realidad económica, de tener en cuenta qué puede pasar más adelante, de tener en cuenta a la persona a la que le estamos entregando nuestra vida crediticia, como lo hizo Tomás en el ejemplo, que confió en Camila, le entregó, porque la vida crediticia de una persona realmente, aunque no lo creamos, es muy importante. Entonces, porque es proteger como su buen nombre ante las entidades bancarias, ante las personas naturales que de pronto también prestan dineros. Entonces es como una invitación más que todo a eso, a saber qué podemos cumplir y a comprometernos únicamente a eso, limitarnos a lo que podemos cumplir, mirar mejor a quién le estamos entregando nuestra confianza, nuestros créditos y nuestros bienes, y ya, prevenir y tratar de dialogar siempre. No necesariamente tiene que ser en una conciliación, o sea, el diálogo y las formas de solucionar los conflictos tienen que empezar primero por el diálogo entre las personas y aprender también a que hay que ceder un poquito, y es más desgastante
llegar a otras instancias como un proceso o una conciliación, es más fácil hacerlo ya aquí con lo que tenemos y tratar de ceder. Sara, se presentan muchos casos, hablando específicamente de esta temática, en las casas de justicia. ¿Son comunes estos problemas, estas situaciones de conflicto? Sí, son muy comunes. Y tal vez, ¿qué idea errada tienen de pronto algunas ciudadanas y ciudadanos cuando llegan allí a conciliar? O cuando hablamos de idea errada, tal vez es si hay claridad del proceso al cual se está acudiendo, si de pronto hay confusión a la hora de acudir a las instituciones y no se tiene muy claro qué ente me puede ayudar o cuál es el ente oportuno para esto. Sí, en realidad las personas sí tienen muchos mitos en cuanto a eso. La gente cree que la primera solución es obligar o imponerle a la otra persona que tiene que pagar y la otra persona realmente no puede. Entonces la gente incluso va un poquito alterada, que cómo así, que por qué la ley no hace nada, que porque no existe una solución sabiendo que le están robando la plata, y la gente llega muy alterada a decir que me tienen que pagar ya, sabiendo que existe un debido proceso, y eso es lo que la gente de pronto muchas veces no conoce. ¿Cuál es el debido proceso? Y el debido proceso siempre empieza por conciliar. Bueno, Sara, mil gracias. Yo creo entonces que además de esa recomendación que nos compartías para prevenir, en caso tal de cualquiera de ustedes que nos esté viendo en este momento o más adelante, si se presenta en una situación puntual, tiene las puertas abiertas en casas de justicia para que los profesionales y servidores que allí apoyan puedan brindarle la asesoría requerida. ¿Es correcto, Sara? Sí, claro que sí. Allá tenemos las personas que nos pueden guiar a decirnos cuál es el paso a seguir, qué puede pasar en el caso de que esto no se dé, qué debemos hacer, cómo prevenir. También podemos acudir a las casas de justicia para eso, para que nos den como una enseñanza o una educación financiera para que este tipo de cosas no nos pasen. Es decir, que las casas de justicia, en este caso tenemos 5 en la ciudad de Medellín, y usted puntualmente que está en la Comuna 1 puede visitar la Casa de Justicia de Santo Domingo, estarán abiertas no solo para solucionar el conflicto, sino para despejar también las dudas que usted tenga y recibir asesoría en educación financiera, ¿cierto? Porque también hay que apostarle a eso, a la prevención. Sara, muchas gracias de nuevo. Este episodio hace parte de una estrategia que se llama La Comuna 1 Palpita. A partir de allí, la corporación El Megáfono nos permite participar de este ejercicio y compartirles un poco más de esos mecanismos alternativos de solución de conflictos que ustedes o cualquier persona, cuando lo requiera, puede encontrar en las casas de justicia. Le agradecemos que haya sacado 15, 16 minutos que hemos conversado para acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Saben que tienen las casas de justicia disponibles. Yo hablo en nombre de todas las casas de justicia porque hago parte de eso. La idea es ayudarles a toda la comunidad. Para eso estamos. Bueno, nos vemos. Sara, tenemos un tercer episodio. El primer episodio que trabajamos fue sobre problemas de convivencia por la generación de ruido. Nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, con un tercer episodio que vamos a estar revisando allí las situaciones tal vez de conflicto y las diferencias que puede generar acordar el régimen de visitas y la cuota alimentaria para 2 personas que ya no son pareja y tienen un hijo en común. Entonces estaremos conversando sobre ello y también tratando de encontrarle una solución a ese problema. Nos vemos entonces. Mil gracias por acompañarnos, Sara, a quienes se conectaron y al Megáfono. Hasta luego.